Muy bien, vamos a comenzar la clase en esta mañana. Bienvenidos los que están en la sala y los que miran a través de la grabación de esta clase. Estamos mirando las reglas sobre moler y preparar alimentos en Shabbat, conocido mejor como Dinei Tochen Vektekunei Me'alel Shabbat. Not good? No, they don't have it. They just have to have cereal. I'll have to get something more. Okay. Como ven, tengo los muchachos aquí. Not right now, papi. Just put it on the side there. I'll take care of it, okay? Papi, I want you put it on. Okay. So, estamos mirando las reglas sobre moler y preparar alimentos en Shabbat. Y entre las tareas básicas prohibidas en Shabbat es la del etogen, moler. Esta es de la más que atención que se requiere. Y debido a que tiene muchos derivados, toldot, que ocurren común diariamente en la cocina con la ama de casa, por lo tanto, necesita poner mucho celo y mucha atención sobre esta clase. Y es por eso que, por lo tanto, necesita poner mucho celo para no olvidarlo y transgredirlo, Haz Shalom, en Shabbat. Esencialmente, el Av Melacham, que el Av Malacha de moler es en el, cae también lo que es de togen, que recae sobre cereales, legumbres. Sin embargo, la prohibición incluye a todos los vegetales comestibles, como frutas y verduras, que muelen Shabbat granos de trigo, cebada, de cantidad mayor a peso de una tercera parte de un huevo, un gueret, unos 19 gramos aproximadamente, es culpable de transgredir el Avmelaja de moler. Igualmente, todas las tareas enumeradas a continuación, que vamos a tocar, quien las ejecuta en Shabbat está infringiendo la melaja de Togen y es culpable de la Torah. Triturar todo tipo de especie con el mortero, serruchar madera para utilizar el acerín de ellas, limar una langueta de cualquier tipo de metal para utilizar el polvo que se desprende de ella, cortar madera en fragmentos muy pequeños con un aparato especial, desmenuzar tierra aterdonada, moler granos de café en submolino. Hay poskim de legisladores que discuten en esto y sostienen que en el caso de café la prohibición es de los jajamim, no de la Torah. Por supuesto, esto tendría que sus consecuencias en la regla. Hay jajamim que opinan que acortar las verduras en Shabbat, fragmentos muy pequeños, es un derivado de moler, e inclusive cuando la verdura puede comerse antes de fragmentarse. Y está bien estricto y en esto cuando la verdura no se va a servir de inmediato, pero si la corta para continuación ingerirlo está permitido. En consecuencia está permitido cortar la verdura fresca en fragmentos pequeños y finos para ensalada y en ejemplo pepinos y jimates, lechuga, etcétera, pero él mismo o para hordo siempre o que sea con la intención de comer de inmediato. ¿Qué significa comer de inmediato? Si ya está sentado a la mesa, está permitido fragmentar las verduras de la ensalada para todas estas comidas, incluso si está en varias horas. Si todavía no están los comensales a la mesa, no debe prepararse la ensalada, sino cuando a continuación iniciarán la comida. Por consiguiente, no debe principar a cortar las verduras para la ensalada de Shabbat en la mañana, por lo tanto, o por lo menos hasta que los señores salen de la sinagoga y les dirigen a sus hogares para comer la seudá shenilla, la segunda sudá, es la segunda comida formal de Shabbat. Pero si está preparando ensaladas en abundancias, o que esperaba los huéspedes que por fin no llegaron y sobraron muchas de las ensaladas que preparó,
preparó. Para comer de inmediato está permitido servirlas. Al siguiente ciudad siempre que sea recto y no se engaña a sí mismo o a sí mismo. Está permitido machacar plátanos, bananas, verdura cocida, lo que sería con el tenedor en forma similar como lo hacen los días ordinarios para tener la necesidad del bebé. También en este caso debe tener la precaución de prepararlo para comer de inmediato. Como estamos hablando, todo lo que se prepara se come en el mismo tiempo o inmediatamente después. Desmenuzar pan delante de las aves de su propiedad. Fish on the fish Ajá. Okay. It's there. All the time. You know the dead already. Yeah, yeah. Okay, Papi's teaching class. So I want to say hi. Hi. Este es mi hijo David que quiere saludar. Hi. I want to say hi. Okay. Okay, muy bien. Desmenuzar pan antes de las aves de su propiedad está permitido el Shabbat. Esto por cuanto todo lo que fue molido una vez no recae sobre la provisión de tojen cuando se muele por segunda vez. En este caso el trigo fue molido y hecho harina para luego amasar, hornear lo que ahora es pan, y ya está bien. Es aconsejable el desmenuzar el pan inmediatamente antes de que lo coman. Está permitido fragmentar la carne cocida en partes pequeñas a las finas de Shabbat, aun cuando no sea para comer de inmediato. También el queso puede cortarlo. Hi. My little chicken. Ok, esto vamos a hacer el shacket el pollo, anda. En cambio, se me fue la mente aquí. Está permitido fragmentar la carne cocida en partes pequeñas y finas de Shabbat, cuando aún no sea para comer de inmediato. También el queso para cortarlo en trocitos pequeños, finos, incluso apisionar con el tenedor, aunque no sea parte de comer de inmediato. ¿Qué está pasando acá? ¿Ustedes me están viendo? Ok. Estamos viendo algunas cosas técnicas aquí. Ok, está permitido machacar pimientas en Shabbat siempre que sea necesario y lo haga con la mano. Con el mango del cuchillo y sobre un recipiente de no de mortero. Ahora está jugando. Ok, vamos a ir adelante. Está permitido fragmentar, como habíamos dicho, la carne en partes pequeñas a fines de Shabbat, cuando aún no sea para comer de inmediato. También el queso puede cortarlo con trocitos pequeños y finos, incluso apisonarlo con tenedor. Cambio, rallar el queso en Shabbat con un triturador, aún para la seuda inmediata, está prohibido. Igual para rallar zanahorias, rábanos y cualquier otra verdura con el rallador está prohibido en Shabbat, e incluso cuando lo hace con el propósito de comer inmediato. No se desmenuza la sal con el machacador de madera. Okay. De madera o de pie, de piedra de mortero, pero si puedes raspar la sal con el mango de algún cuchillo dentro de un plato para hacer así dos notarios diferentes con referencia como lo que se hace habitualmente. También está permitido desmenuzar la sal con las manos, y con dos diferencias exigidas: solo son necesarias la sal gruesa y la semigruesa. La sal fina ya viene cocida y se tardona, puede picarla con el filo del cuchillo, como cuando corta el pan, rabanadas finas. De todo modo, también la sal fina está prohibido machacarla en el mortero. En el azúcar incurre la misma regla en que la sal, aclarada en el párrafo anterior. El tabaco de oler que se seca
apelotando de pequeños trozos uniforme, está permitido desmenuzarlo con la yema de los dedos. Por lo tanto, por motivo de que un principio estaba molido, ya no recae sobre la prohibición de moler. Muy bien, frotar el lodo que cayó sobre la ropa cuando este ya se secó, al rasparlo, este se muele hasta convertirse en polvo, está permitido en Shabbat, siempre que no lo frote en la parte externa del lado de donde se encuentra el lodo, ya que se va como lavando la prenda, sino lo frotas desde lo interior y es decir, del revés de la ropa. Está permitido en el Shabbat desmenuzar rosas, ramitas de mirto seco con la yema de los dedos para oler en ese momento. Esto en concordancia de la regla de comestible, que está permitido contarlos en partes finas y pequeñas cuando es parte de comer de inmediato. Hay quienes se oponen en este caso de las plantas aromáticas, y los que la alivian tienen en la base en que apoyarse. Aquellos que comen frutas que dejan las manos manchadas con sus jugos colorantes, remolacha, fresa, frutillas, básicamente de acuerdo a la ley está permitido limpiarse las manos en el Shabbat con una servilleta y no hay en esto prohibición de teñir. Sin embargo, lo correcto es enjuagarse las manos con agua y limpiarse con una servilleta. Se acostumbra también para aliviar preparar agua de sabores en Shabbat, agregando agua al extracto del jugo endulzado, y no tiene en cuenta de prepararlo el día de viernes por dudas de que ocurra la producción de teñir en Shabbat, puesto que no existe en los comestibles y bebidas. Asimismo, se puede agregar agua al arak en Shabbat. Verter un chorro de vino tinto sobre un vino blanco está permitido en Shabbat, especialmente cuando esto se hace para cumplir mejor con la misma de Kiddush, recitando sobre el vino rojo. Cuando un alimento prohibido por los Jajamim hizo de Rabbanan, la prohibición de los Rabbanan, cayó dentro de una comida apta para comer, puede en Shabbat aumentar sobre esta última hasta totalizar 60 veces frente a la parte de alimento prohibido que cayó dentro de así, anularla por medio de la regla de Echal Besheshim Batel, y si una parte de 60 iguales se anula, así estará nuevamente apta para comer. Está permitido orinar sobre la tierra o el lodo en Shabbat. El etrog, fruto cítrico que normalmente se cumple para cumplir la mitzvah de lulav y de Sukkot, está permitido dejarlo está permitido dejarlo en Shabbat sobre un paño de gamuza, aun cuando se impregnen en ellos agradable aroma del etrog. Pericos y papagayos, quienes están en jaulas y son propiedad, está prohibido poner los gusanos para que se alimenten cuando también comen otras cosas, pero si solo se alimentan con orugas o lombrices o gusanos, está permitido dárselo de comer y evitar que sufran. Los hombres que se acostumbran a hacer tevilá, esto es el baño que van al mikvah, el baño ritual de inmersión con agua caliente o tibia en Shabbat, y pregunta si está correcto, no se debe autorizarlo, pero si acostumbran a hacerlo sin preguntar, cierran los ojos de ellos. En cambio, está permitido que la mujer en nidá hacer tevilá en un mikvah, si una piscina ritual donde se sumergen de agua caliente la noche del Shabbat. Y lo más correcto, aconsejable es para que las señoras es que se sumergen en la mikvah a la hora del crepúsculo, ben hashemashot, ya cuando cae el sol. Muy bien, eso vimos lo que es el capítulo 85 del Shulchan Aruch. Okay, not right now, papi. I'm right now in class. I'm right now in class, papi. Ask Sarita. Go ask Sarita. Ask Sarita. She could blow. She could blow that. Yeah. Muy bien, vamos a comenzar ahora el capítulo 86, que ahora es las reglas sobre el enfermo en Shabbat. Personas están enfermos en Shabbat
y hay que saber cómo proceder y etcétera. Cuando la vida de un ser humano está en peligro, debe intentarse todos los medios para salvarlo, inclusive cuando ellos implican la profanación de Shabbat. El enfermo grave por el que es necesario profanar Shabbat tiene prohibido ser estricto en esto, tratando de impedir el que se profane el Shabbat por su causa. En general no se debe contradecir la opinión de los médicos. Está permitido en Shabbat curar un enfermo grave también por medio de fórmulas espirituales, no naturales. Déjame repetir esto de nuevo. Está permitido en el Shabbat curar un enfermo grave también por medio de fórmulas espirituales, no naturales, siempre que se realiza por medio de rabinos que saben de este tipo de fórmulas. Pero está prohibido profanar Shabbat enviando un mensajero al rabino o al tzadik para que ore por el enfermo. Okay, you need to go over there. Un enfermo grave que pide junto a la presencia de un familiar específico en Shabbat, hay temor de que su ausencia provoque en las alucinaciones. Está permitido de que este familiar transgreda prohibiciones de los Jajamim para llegar al lugar del enfermo, por ejemplo viajando en trenes a no judíos que tienen estaciones fijas, aun cuando debe cruzar los límites de la ciudad, Tehum Shabbat, y por lo menos por supuesto no puede llevar con él dinero o objetos. Por un enfermo grave está permitido en Shabbat hacer tareas prohibidas cuando solamente sean para aliviar sus dolores y molestias, por ejemplo encender el calefactor y preparar un té caliente cuando siente frío, siempre que haya en ello algo de necesidad para el enfermo. Cuando hay necesidad de hervir un instrumento médico o cocer una medicina para un enfermo grave, está permitido hacerlo de inmediato, incluso cuando los médicos opinen que no es urgente y tienen todavía tiempo para prepararla. Pero si los médicos dicen que se pueden esperar hasta que finalice Shabbat, debe esperar hasta que acabe para preparar el instrumento de la medicina. Está permitido profanar el Shabbat a intentar todo lo necesario por un bebé recién nacido, mientras que haya la esperanza de que viva aún solamente unas horas. El médico judío puede profanar el Shabbat para curar a un no judío cuando su estado requiere una atención de inmediato. Déjenme repetir esto. Por esto muchas veces los médicos están en alerta y tienen celular aún en Shabbat, porque están a ser llamados en cualquier momento por pacientes que necesitan su intervención para salvar vida. Y es por esto que un médico judío puede profanar el Shabbat para curar a un no judío cuando su estado requiere de una atención inmediata, y especialmente el médico que está de turno en la sala de guardia del hospital. Es factible transgredir el Shabbat en prohibiciones de los Jajamim, por quien tiene uno de sus miembros, la mano, el pie, etcétera, en peligro, cuando de hecho no hay riesgo para su vida. No es preciso hacerlo en forma diferente como lo hace habitualmente. Cuando es necesario, está permitido quitar el Shabbat la cinta adhesiva que sostiene el vendaje colocado sobre la herida, aun cuando esta herida al pelo del cuerpo está pegada al pelo del cuerpo. También cuando hay dudas en el enfermo de que puede sufrir una segura, se permite transgredir todas las prohibiciones de los Jajamim y Shabbat, sin embargo no las prohibidas por la Torah. Esto es cuando no hay ningún temor o duda por su vida. Un enfermo no grave está permitido inyectar en Shabbat, incluso cuando debe colocar aguja nueva en la jeringuilla. No, papi. Use a cup. En una emergencia está permitido usar el termómetro en forma de banda que se coloca sobre el frente y que al dar la temperatura muestra el número de la cinta. Detener el termómetro tradicional que se coloca en la boca debajo del brazo, su uso es más aconsejable que el Shabbat. Si comenzó a tomar medicamentos al Shabbat para curarse de una gripe o alguna enfermedad, está permitido seguir tomándolo durante Shabbat. Muy bien, vamos a ver algunas reglas generales acerca de Shabbat.
las reglas generales sobre el Shabbat, y esto es el capítulo 87. Vamos a hacer todo lo posible de tratar de concluir hasta este capítulo, porque ya entonces vamos a parar después de este capítulo 87, porque en la próxima vamos a ver el principio del mes y eso va a involucrar en muchas otras áreas. Las reglas generales de Perate Denim Halachot Shabbat. Ropas fabricadas con materiales sintéticos que a vestírsela en la oscuridad se ven como chispas que se entreteñan de la misma. Está permitido de usar en Shabbat deliberadamente. Terdoncitos de azúcar se pueden partir en Shabbat, aun cuando al partirlo, especialmente a oscuras, y se ven como chispas que brincan de la misma. En los edificios donde hay elevadores automáticos que en Shabbat trabajan deteniéndose en todo piso sin que la persona que sube deba ejecutar ninguna acción o movimiento, se pueden utilizar en Shabbat cuando no hay mucha necesidad. Está permitido en Shabbat utilizar la cobija eléctrica, cubrirse con ella si está conectada a la corriente eléctrica desde donde en el Shabbat. Es aconsejable colocar un recordatorio junto al botón de encendida advirtiendo en Shabbat. Las personas que no escuchan bien pueden colocarse los audífonos en los oídos accionándose desde antes del Shabbat. Terminantemente prohibido utilizar en Shabbat micrófonos y altavoces o altaparlante cuando se pongan a funcionar desde Shabbat. Esta prohibición recae también a pesar de que el propósito sea utilizado para mitzvah, como en las oraciones o disertaciones o clases Shabbat. Está prohibido al Hazán usar en Shabbat el instrumento que habitualmente utiliza, especialmente para igualar su voz con tefilá. La misma regla incurre en Yom Tov, es decir, los instrumentos eléctricos para bocinas lógicamente no se pueden emplear en Shabbat, pero aquellos que se alivian sin haber preguntado a un rabino, no hay que impedírsele con energía por cuanto tienen ellos en que apoyarse. El teléfono en Shabbat está prohibido de utilizarse, inclusive contestar llamadas está prohibida, únicamente para un enfermo. Aun cuando no esté grave, está permitido hablar por el aparato cuando un oído levanta el tubo, marca el número, luego vuelve a colgar el tubo con vez de terminar la llamada. El tocadisco, el tocacinta, está prohibido prepararlo para escuchar música en Shabbat. Igualmente está prohibido escuchar la radio o ver la televisión a pesar de los encendidos desde antes Shabbat. Como había dicho, esto es todo por Jajamim. Un gran número de los que estamos cubriendo aquí es de acuerdo a los rabinos, porque llega a influenciar negativamente lo que es el Shabbat. No debe de correr en su desplazamiento durante el día Shabbat. Solo se trata de bar mitzvah, como ir al Bet HaKnesset. Está autorizado hacerlo, y los jóvenes y niños que se sienten placer correr y brincar, le está permitido hacerlo. Es indigno y correcto para que la persona temerosa de Dios el no abrir la puerta del refrigerador helada en el Shabbat, sino únicamente cuando el motor está funcionando. Sin embargo, de acuerdo a la ley, está permitido hacerlo, trabaje o no este momento el motor del refrigerador, y no debe olvidar el quitar antes de Shabbat el foco que habitualmente se enciende a abrir la puerta del mismo. Papi, this is for my chichi. Okay. Papi, you see? See, Papi's on TV, you see? So you have to... I want to say hi. Okay, you see? Okay, Hi, Mario. okay. Okay, go with pick up your shirt. Es digno y correcto que toda persona temerosa de Dios, el no abrir la puerta, como habíamos dicho, y un Berib Milá, cuyo día de verificación es en el Shabbat, a pesar de los ruegos del papá y del bebé para que la familia no asiste así, tiene que llegar a un coche. Esto vendrán de todas maneras, por esto puede protegerse el Berib Milá para el domingo.
La misma regla es cuando se sabe que habrá gente con cámaras de fotos y videos, no puede demorarse la celebración del Brit Milá. Es la responsabilidad del papá y del bebé y del Moel el no demorar el Berit bajo ninguna circunstancia, salvo prescripción médica, y el cumplir la mitzvah el día octavo tal cual ordenó la Torá. En caso de que tal propio papá y bebé sea que el que profana el Shabbat trayendo el bebé en coche, debe consultarse con un rab. Aquellos que acostumbran a comer en Shabbat en el jardín deben poner atención de no lavarse las manos sobre las plantas, puesto que está prohibido en Shabbat, aun cuando la intención no sea regarlas. Cuando está cierta la distancia de ellas, se puede aliviar. Un fregadero o lavado, con su permiso. Go over there. Aquellos que se acostumbran en Shabbat en el jardín, go pick up your shit, papi. En el jardín, poner atención de no lavarse las manos sobre las plantas, puesto que esto está prohibido en Shabbat, aun cuando la intención no es regarlas. Cuando esta está a cierta distancia de ella, se puede aliviar. Un fregadero estoy vigilando al mío y su travesura. De todo modo, no está obstruido de todo el agua que desalojándose, aunque sea muy lentamente. Se puede permitir liberar más de la salida del agua por medio de la bomba de goma, y de eso familiar no lo usan los obreros especializados. En este caso también está permitido derramar agua caliente dentro de un tubo obstruido para ablandar la grasa y así apurar el desalojo del agua por el desagüe. Por supuesto, agua caliente que permanece en el fuego desde antes Shabbat. Tomar suavemente plantas o flores aromáticas en esta mano, aun cuando estando sembradas, para decir la bendición de Besamim. Orlela está permitido en Shabbat, solo que debe tener mucha precaución de no desprender de ellas las hojas o pétalos. Está permitido en Shabbat partir en partes pequeñas ramas aromáticas que fueron arrancadas antes de Shabbat y distribuido en público en el Bet Knesset. Sin embargo, no debe permitirse de cortarlas con tijeras o cuchillos. La bendición de los árboles que se acostumbra decir comenzando con la primavera está permitido recitar en Shabbat, aun cuando es más aconsejable hacerlo durante los días hábiles. Si está paseando por un jardín en Shabbat y hay en él frutas de agradable aroma, está permitido decir la bendición Hanaten Reactov Baperot y aspirar su aroma sin temor a que pueda debido a ella arrancar alguna fruta. De una rama con fruta arrancada antes del Shabbat se puede recoger los frutos en el propio día. Está prohibido por los Hajamim levantar el piso de una maceta y colocarlo sobre la mesa cuando la maceta tiene apertura en la base. A pesar de que el árbol esté seco. Go, Sarita, go. Sarah's calling you. No. Okay. A pesar de que el árbol está seco, está prohibido arrancar frutas de él. Con más razón si únicamente los frutos están secos, pero el árbol no. Ramitas de plantas aromáticas o flores que está permitido volverle a poner un jardón o florero con agua en Shabbat, o poner adentro de los recipientes que contienen las flores, pero rosas o flores cuyos pimpollos todavía están cerrados pueden abrir el contacto de agua. No es correcto en el Shabbat ponerlos en el líquido, a pesar de lo anteriormente
lo que estaban hablando. Ok, tú ves acá, estamos hablando y tiene que estar, ok. Okay. Ok. Está permitido abrir las ventanas frente a las macetas con plantas y flores. En cambio, el vidrio y cubre los invernaderos donde abrigan artificialmente a las plantas durante el invierno y no se puede quitar en Shabbat, puesto que todo su propósito es beneficiar a las plantas y apurar su mejoramiento. Está permitido empujar las carriolas del bebé en Shabbat sobre el piso de la arena, el piso de la arena o de la tierra, siempre que no sean Reshut Hardabaim, dominio público, a pesar de que al moverla de un lado a otro formen surcos en el piso. Está permitido cerrar o tapar la caja casa mosca de Shabbat, y quien es estricto no lo hace en Shabbat y recibirá sobre él la bendición. Básicamente, de acuerdo a la ley, está permitido en Shabbat limpiar el polvo de la ropa por medio de un cepillo especial sin tomar en consideración que puede romper algunas cerdas del cepillo. También en este caso, quien se cuida de no hacerlo recibirá la bendición del cielo. Es mitzvah anular la costumbre de aquellos que en el momento de los cantos Shabbat golpean con cucharas y tenedores sobre vasos y platos y a veces metales, acompañándolo en canto. Incluso si está celebrando a los novios, no se debe de alivianar. De ninguna forma hay que alivianar, permitir bailar en Shabbat, ni aún para festejar a los novios, solamente cuando sabe con seguridad que no van a escuchar su advertencia para que se priven de hacerlo. No debe de impedir a los que se alivian. Y por supuesto, estos son con referencia a la baile por separados de hombres y mujeres. Baile mixto de hombres y mujeres está prohibido de todas formas en todo momento. Incluso cuando los grabadores están encendidas preparadas desde antes Shabbat, está prohibido, algo. Está prohibido hablar frente a ella en Shabbat en forma que su voz se grabe en cinta. Ok. Un collar de perla que soltó está prohibido a volver a pasar. I cannot do it now. I'm teaching class, papi. You talk and then. I can't talk and do that. I'm almost finished. Okay, papi, just give me a chance. Okay. When you're almost finished. Okay. Y un collar de perlas que soltó, está prohibido volverse a pasar por perlas enhebrándolas en Shabbat. Y si se esparcieron a caer, está permitido recogerlas y colocarlas en un lugar seguro. Un soldado judío que presta servicio en el ejército de un país no judío recibe orden de afeitar su barba en Shabbat. Es aconsejable que lo haga por medio de un no judío. Hacerlo por sí mismo con el polvo especial o una rasurradura eléctrica. Pañales desechables para bebé está permitido de usar en Shabbat. No hay prohibición de pegarlos y despegarlos en Shabbat. Solamente debe tener precaución de hacerlo suavemente y no con un tirón para no romper las partes de la prenda. Si a pesar de cuidados se rompe, no hay transgresión. Igualmente se puede abrir la cinta para adherir que viene cubierta de fábrica, pero es aconsejable hacerlo antes Shabbat. Los pañales desechables, que al ponérselo al bebé pegando la cinta adhesiva no puede quitarse sino romper la prenda. Hay que ser estricto y no usarlo en Shabbat. Personalmente, cartas personales de los familiares o amigos que llegaron en Shabbat por medio del cartero Goy, no judío, pueden abrirse también si llegan sobre el pegado lacrado. Sin embargo, lo más correcto y aconsejable es abrirlos por medio del no judío, o mejor, esperar después del Shabbat. Papel sanitario que está prohibido de cortar en Shabbat, debiendo a preparar el viernes por la tarde antes de comenzar. En caso de no haberlo olvidado, que lo corte sin calcular, no en forma directa. Es factible permitir en Shabbat el uso de alfileres de seguridad para unir ambas partes de una prenda cuando no hay necesidad de ello.
Quien escribe a máquina en Shabbat, aun cuando lo hace con su mano izquierda, es decir, forma diferente a como lo hace habitualmente, está transgrediendo una de las 39 tareas básicas al melaja prohibido en Torah. Frases alusivas que se escriben en pasteles, cuando se hacen los colorantes comestibles, con la crema hecha de huevo, azúcar. De acuerdo a la ley, es posible partir el pastel de Shabbat con su propia mano, inclusive cuando su mano derecha despardando los escritos sin hacer ninguna diferencia como lo hace habitualmente. Sin embargo, es correcto ser estricto en esto y ir descomponiendo la letra en la boca a medida que va comiendo el pastel y al no partir para destruirlo. En cambio, cuando las letras están grabadas en la misma masa del pastel, como sucede en las galletas y chocolate, que pueden alinearse sin ninguna duda. Libros en que se escribieron palabras o nombres sobre el filo de las páginas, está permitido abrirlo y cerrarlo en Shabbat. Por supuesto que no se debe escribir premeditadamente en los cantos de los libros sobre el filo de las páginas, ya que el margen de todos los tipos de dudas no es respeto hacia los libros sagrados. Finalmente, para esta clase, se puede alivianar de acuerdo a la ley para quien quiere quitarse la suciedad de su nariz cuando está seco o se seca, sin tener en cuenta mayormente que al quitar arranca algunos de los pelos de las fosas nasales, siempre y cuando uno trata de hacer todo lo posible de no causar que se sangrea. Muy bien, esta es la clase para este día y hemos cubierto el Shulchan Aruch del capítulo 85 hasta el capítulo 87. Esta noche vamos a continuar con el asunto de los Yom Tov. Vamos a desarrollar un poquito más de la clase de judaísmo básico, y yo quiero recordarles, como siempre, por favor, su contribución a los caminos de Israel, que lo puede estar haciendo enviando su donación inmediatamente por acá. Este pasado 2 meses no hemos recibido ninguna contribución, excepto quizás 1 o 2. Por favor, aquellos que están beneficiándose de estas clases, también le pedimos que aporte también con esto, porque esto nos ayuda a poder seguir adelante. Bueno, le veamos esta noche, Dios mediante. Le habla David Moshe Otero, deseándole a ustedes una buena semana. Shalom, shalom, shalom.